Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Pediros disculpas por el retraso, pero hemos tenido algún problema técnico y algún ponente tenía que llegar un poquito más tarde. Era cuestión de minutos. Y vamos a iniciar este foro número 3 sobre formación y cualificación profesional. Para ello contamos con un magnífico plantel de ponentes, 3 primeros espadas de lo que es el sistema de formación en nuestro país, en España, y además un compañero que viene de Alemania, donde nos hablará de los casos prácticos y de cómo se desarrollan allí este tipo de políticas. Les voy a pedir a los ponentes que se presenten ellos mismos, porque lamentablemente no tengo todos los currículums y no quiero hacer diferencias y presentar a algunos sí y a otros no. Y además seguramente ellos lo van a hacer mucho mejor, porque van a ser capaces de destacar cosas que igual yo no hubiera destacado al verlo. Entonces tengo a mi derecha a Carmen Menéndez, compañera Maru. Maru viene del SEPE y preséntate, por favor. Buenos días. Quería agradecer la invitación tanto a Comisiones Obreras de la Industria como a FICA-UGT para participar, tener la oportunidad de participar en esta jornada, en esta conferencia y particularmente en este grupo sobre formación y cualificación. Bueno, dice Nuria que haremos mucho mejor nosotros mismos la presentación de cada uno de nosotros. Yo desde luego no, vamos, no sé. Pero quería deciros que bueno, tengo la responsabilidad que tengo en estos momentos es la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En la subdirección que tengo la responsabilidad en estos momentos, gestionamos y diseñamos y elaboramos las políticas en relación al fomento del empleo, las políticas activas de empleo, los programas de empleo en el territorio, con un modelo de gobernanza del que luego os hablaré en la parte de la intervención, con las comunidades autónomas y, por supuesto, con los interlocutores sociales en el marco del Sistema Nacional de Empleo y todo el desarrollo de la formación para el empleo en el ámbito laboral es una de las líneas de actuación de la subdirección, una de las líneas centrales de actuación de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo. El SEPE es el organismo autónomo de carácter estatal, el Servicio Público de Empleo Estatal, que tiene la responsabilidad tanto de las políticas de empleo como de la protección por desempleo. Es las dos líneas fundamentales de trabajo y de propuesta del Servicio Público de Empleo Estatal. Joaquín, por favor, ¿puedes presentarte? Ja, gerne das. Con mucho gusto, buenos días. Me llamo Joaquín Wessers, soy de la industria química y allí he trabajado durante muchos años en la formación y he sido formado en la formación dual, una formación clásica. Era joven, empecé a los 15 años y he podido formarme y cualificarme en la empresa y ahora me he encargado de la formación y ahora soy formador y más tarde no solo de jóvenes, sino también los compañeros de la empresa en diferentes sectores. Entre tanto, me he dado cuenta lo importante que es la cualificación y luego he estudiado ciencias de la formación profesional para también dominar los temas didácticos y organizativos. Y ahí, en el sector formación, he podido profundizar el tema y soy el responsable del change management, de la gestión de los cambios, y después de haber trabajado algunos años ahí he cambiado la empresa y finalmente trabajo en una institución que fomenta la cualificación
que es una hija de IGBC, una sucursal de IGBC, de una empresa de equipo. Y como sindicalista estoy aquí para explicar la transformación importante ante los desafíos, porque hay muchos desafíos como lo hemos escuchado ayer y tenemos que enfrentarnos a estos desafíos para saber no solo cómo podemos dominar estos desafíos y allanar el camino para todos. Esto es mi currículum y trabajo en diferentes otras funciones, pero esto ya lo diremos durante el descanso de café, por ejemplo. Francesco, por favor. Pues hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias a la organización de esta genial conferencia por estar aquí. La verdad es que estamos aprendiendo mucho, tanto ayer y estoy seguro que hoy también, ¿no? ¿Por qué estoy aquí y por qué me invitaron a hablar? Pues básicamente porque estoy, por un lado, en el lado educativo. Soy catedrático de Organización de Empresas en la Complutense. Allí dirijo también el grupo de investigación en producción y tecnologías de información y el doctorado. Soy también el responsable de doctorado. Y he sido profesor en Berkeley, en la Haas School of Business. Y luego también he sido vicerrector de innovación en una universidad privada aquí en España, que es la Camilo José Cela, ¿no? Entonces, soy como dice mi mujer, un poco culo inquieto, no sé cómo se traducir eso al alemán, y siempre me ha gustado hacer o ser muy proactiva y crear cosas, ¿no? Por ejemplo, en Berkeley lancé o promoví lo que es el Spain Tech Center en Silicon Valley. No sé si lo conocéis, es un ente que depende del ICEX para incorporar tecnología española allí. En la Camilo José Cela lanzamos el primer grado dual, ya hace casi 5 años, que hay en España, en Empresa y Tecnología. De hecho, cerramos ADE para lanzar ese grado dual. Y estando en la Camilo, participamos en todo el desarrollo de la fundación de la Alianza para la FP Dual aquí en España, junto a Bertelsmann. Y luego también he sido emprendedor. Entre otras empresas, pues participé en la creación de una empresa que se llama Everis, no sé si os suena. Es una empresa tecnológica que ahora tiene más de 25.000 empleados. Y empezamos prácticamente de cero y todos los perfiles son de alta tecnología, es decir, todo lo que contratamos o que se contrataba en la empresa de alta tecnología. Y ahora ya desde la universidad pues apoyo la creación de empresas sobre todo en inteligencia artificial, en sectores muy raros, desde el retail, pasando por una empresa dedicada a la legitimidad social, donde usamos inteligencia artificial. Y también estoy con una empresa de unos amigos en Silicon Valley que básicamente fabricamos robots para hacer minería en la Luna y en los asteroides. Que os parecerá así un poco gracioso, pero bueno, tiene una valoración de mercado ahora mismo de $1.000 millones, la empresita. Entonces, digamos que más o menos conozco los perfiles que estamos buscando y que se están contratando en estas empresas, ¿no? Que son de tecnología muy puntera, ¿no? Y más o menos voy a compartir aquí algunas de estas ideas. Gracias. Hola, soy Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. No se oye. A ver. Danke. Buenos días. Ahora. Soy Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y me dedico desde hace ya unos cuantos años a estudiar los mercados de trabajo. Quería agradecer a Comisiones Obreras y a UGT la invitación que me han hecho para estar aquí con vosotros y, bueno, ahora empezaremos a debatir. Bueno, pues una vez presentados, yo no sé si, Klaus, querías hacer una pequeña introducción o... Aquí, sí. Gracias. Introduzco yo, ok, vale. Bueno, pues la mesa sobre la que vamos a versar ya sabéis que es formación y cualificación profesional. Estamos en un momento, en una encrucijada muy importante, no solo en nuestro país, también en la Unión Europea, porque tenemos que afrontar unos retos sobre transición justa, sobre industria 4.0, digitalización, son retos importantes que solamente se van a poder sacar adelante si tenemos una fuerza detrás
capaz de desarrollarlos, si tenemos un capital humano bien formado. En estos momentos, en España, estamos trabajando una ley, hay un anteproyecto educativo ya en nuestro Parlamento para profundizar sobre la formación profesional dual y hacer más accesible el sistema educativo, no solo a los alumnos, sino también a los trabajadores y las trabajadoras, que van a poder formarse más allá de lo que es el sistema de la formación para el empleo. Y tenemos retos también que se afrontarán desde el Ministerio de Trabajo de cara a la formación de la población ocupada. Y los retos de trabajo son importantes porque tenemos que hacer de este sistema de formación un sistema de verdad, que sea de verdad a lo largo de la vida. Y como decimos nosotros últimamente, que seamos capaces de asegurar a los trabajadores un derecho a la formación y además la queremos calificar a esa formación, un derecho a la formación decente de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, sin más, vamos a establecer, tenemos más o menos 1 hora y media para debatir, no nos podemos ir más allá de las 11:30 porque tienen que marcharse algunos de los ponentes y tenemos que ser o intentar ser lo más puntuales posibles. Y yo os voy a pedir que habléis en un primer bloque sobre cómo es el sistema de formación profesional en España desde vuestro punto de vista. También en Europa, nos hablará de ello Santos, y queremos conocer y profundizar sobre el sistema de formación en Alemania. Entonces, si empezamos, si quieres, por ti, Maru, que te tengo aquí a mi izquierda, y vamos, seguimos el orden. Muy bien, pues muchas gracias. Perdona un momento, yo creo que entre 10-15 minutos cada uno, como mucho, ¿vale? Y luego, si queréis, podemos hacer algunas preguntas o incluso, si no surgen preguntas de los asistentes y yo veo que nos hemos podido quedar alguna cosita en el tintero, pues a lo mejor os las hago yo. Muy bien. Gracias. Me voy a poner esto y si no me das el toque, empiezo a hablar y no paro. Muy bien. Bueno, en primer lugar quería decir que me parece un contexto idóneo para debatir y para poner en común las alternativas ante los grandes retos que señalaba Nuria tenemos en este momento. ¿Y por qué me parece el contexto idóneo? Porque creo que la industria, al igual que es tractora del empleo de calidad y con derechos, creo que puede y debe jugar un papel en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, como seguramente pocos sectores en estos momentos tienen las mismas capacidades para ello. En España tenemos una debilidad importante porque ha habido demasiadas etapas donde la inversión productiva no ha sido el escenario central de la promoción de la actividad y del desarrollo económico, y eso ha hecho pues que sea muy necesaria esa apuesta por la inversión en la industria y por la promoción de una dinámica de gestión de la actividad económica que supere lo que ha sido durante mucho tiempo más un eje de inversión especulativa frente a lo que son verdaderamente cimientos sólidos para el desarrollo de la actividad económica. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque no creo que podamos mirar la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral si no la contextualizamos realmente en relación a todo lo que tiene que ver con los escenarios de actividad económica y también la articulación de la negociación colectiva. En este momento, ahora mismo, en este momento, se está desarrollando en la mesa del diálogo social el debate y la dialéctica para la negociación del acuerdo de la reforma, entre otras cuestiones del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras del siglo XXI, y particularmente están en este momento debatiendo la modificación de las modalidades contractuales y de los contratos formativos, que este es uno de los grandes retos que tenemos, porque lamentablemente durante demasiado tiempo hemos tenido sobre el contrato para la formación y el aprendizaje y también sobre el contrato en prácticas, que son las dos modalidades actualmente vigentes de contratación laboral, con la causalidad puesta en la naturaleza formativa
de la adquisición de competencias a través del desarrollo de la actividad laboral junto con la actividad formativa, durante demasiado tiempo decía, ha habido una tipificación en relación a los contratos en su aplicación práctica, en la que prácticamente se ha entendido en algunos casos, en demasiados casos, como una vía de devaluación realmente de las condiciones laborales de las personas jóvenes. Eso ha hecho que también, en mi modesta opinión, pero también, lógicamente, pues ha habido por parte de las organizaciones sindicales una posición en relación a estas modalidades de contratación, pues digamos, de especial prevención, ¿no? por el hecho que os describía. Tenemos ahora la gran oportunidad de dar el salto para lograr auténticos contratos formativos que den respuesta a la naturaleza formativa de los mismos a través de una relación laboral con todas las garantías y con todos los derechos. Por tanto, esta es una de las herramientas que yo creo que en estos momentos tenemos como gran oportunidad y no podemos desaprovechar. Al mismo tiempo, como decía Nuria, estamos también en un proceso de reformas normativas. En mi caso me centraré, lógicamente, en las del ámbito de nuestra competencia, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y particularmente en las políticas activas de empleo. Hemos hecho una publicación lo que se denomina el Real Decreto de Programas Comunes de Activación para el Empleo, compilando y actualizando una normativa dispersa con una obsolescencia de más de 30 años de antigüedad en algunos casos. El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 21-24 y el Plan Anual de Política de Empleo. Y en la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo contempla 6 ejes de intervención, uno de los cuales sin duda es la formación profesional para el empleo. Además, vamos a iniciar la modificación de la Ley de Empleo y también de la regulación de la formación en el trabajo, puesto que la Ley Orgánica Integral de Formación Profesional, pilotada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en España, que con este Gobierno ha adquirido ese segundo apellido tan importante, Educación y Formación Profesional, y en donde se establece en una disposición adicional que para el ámbito laboral se promoverá una regulación específica en materia de formación profesional en el empleo, en el ámbito laboral, que estamos ya en un proceso de negociación desde el Ministerio de Trabajo, Economía Social y SP con los interlocutores sociales, con las organizaciones sindicales y con las organizaciones empresariales. Los ejes principales de esta reforma que queremos proponer tienen que ver, por una parte, con la flexibilidad en la gestión de la formación profesional para el empleo, entendiendo la flexibilidad desde el punto de vista de los instrumentos para lograr una gestión adecuada y, al mismo tiempo, la garantía de derechos de la formación como derechos de las personas trabajadoras, como derecho de las personas trabajadoras. Porque si hablamos de la formación, como hablamos a lo largo de toda la vida laboral, del aprendizaje permanente, de la formación continua, que nos suena tanto en este contexto, como yo siempre lo digo, lo podemos explicar en esas dos palabras, la formación continua, pues no cabe duda que lo que sí tenemos es que adaptar los instrumentos, las herramientas, además de toda la armazón jurídica y normativa. Y aquí quisiera hacer una referencia expresa a la importancia que, en mi opinión, tiene el anclaje de este modelo de formación para el empleo en el ámbito laboral que vamos a regular en una ley de formación en el trabajo en la negociación colectiva sectorial estatal. Es decir, entendemos que los interlocutores sociales en el ámbito de la negociación colectiva, los representantes de las personas trabajadoras y de las empresas, es donde reside la mayor capacidad para lo que, en nuestra opinión, es la base de partida, que no es ni más ni menos que la identificación de las necesidades formativas. Solamente a través de una
identificación adecuada de las necesidades formativas se puede organizar bien el proceso completo de planificación de la oferta formativa y también de la formación programada por las empresas. Realmente la formación programada por las empresas, la formación bonificada, es, en nuestra opinión, el espacio central de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral y requiere también de algunas modificaciones en su regulación actual. Es lo que viene a entenderse como la formación bonificada o la formación de demanda. Esta formación bonificada que funciona y funciona bien en las grandes empresas, sin embargo, tenemos el grandísimo problema de no ser capaces de hacerla llegar a la microempresa y a la pequeña empresa y mediana empresa, que en España pues es el 90% del tejido productivo. En ese sentido, yo creo que no es utópico, aunque a veces cuando lo traslado en algunos ámbitos así se contempla, creo que es esencial recuperar el papel decisivo de la gran empresa como tractora de la formación profesional en el empleo, no exclusivamente dedicada o orientada a la plantilla de trabajadores de la propia empresa, sino también a lo que antiguamente se venía a llamar la industria auxiliar y al propio papel que la gran empresa, y en eso la industria es la que tiene, no la única, pero la que tiene enormes capacidades en el territorio en el que se asienta. Estamos viendo ahora muchas dificultades, muchos problemas en lo que es todo el suministro de la cadena de valor. Escuchamos permanentemente el desajuste entre los perfiles profesionales y las vacantes. Aquí hay que decir que no todo es una cuestión de formación, muchas veces es una cuestión también de las condiciones laborales generales de los sectores o de determinadas ocupaciones, y a veces, digamos, se puede tener una tendencia a atribuir todo a un desajuste en las cualificaciones, y no es así, pero sin duda las cualificaciones y la formación profesional para el empleo pueden y deben jugar, desde luego en el desarrollo personal de los trabajadores, pero desde luego en el desarrollo profesional y en la propia capacidad productiva de las empresas, un papel determinante. Tenemos el reto del proceso de digitalización, que luego imagino que podremos abordar también, porque ahora mismo este es uno de los ejes donde tenemos que intervenir de manera decidida y de manera masiva, porque no podemos permitirnos una nueva brecha, la brecha digital. Y tenemos también todo el proceso de transición productiva, de transición ecológica, como un enorme reto que al mismo tiempo estáis abordando también aquí, ¿no? En el contexto de esta conferencia. Creo que es muy importante y muy interesante la transición justa, y en ese sentido también el papel a desarrollar por la formación es importante, toda la formación en lo que es la sostenibilidad, ¿no? Los empleos sostenibles o la sostenibilidad del empleo, como por mejor decir. En definitiva, tenemos abiertas todo un frente de retos a los que yo creo que dar una respuesta ágil, adecuada, coordinada, con base en el diálogo social, será la mejor alternativa que podremos para este ya bien entrado siglo XXI trasladar. Después, si tenemos ocasión, en este sentido me gustaría haceros breve referencia a dos componentes del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que con financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia de los fondos Next Generation vamos a poner en marcha, y ya estamos poniendo en marcha, que son el componente 23 y el componente 19, donde en bastantes de sus inversiones están vinculadas a la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Y justo he hecho 11 minutos. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a seguir con Santos, si te parece, para que nos ilustres un poco cómo está el sistema, una vez visto cómo es la formación a lo largo de la vida en España, un poquito como lo tenemos fuera. Bueno, yo no sé si voy a ilustrar del todo eso, sobre todo... Ay, perdón. En 10 minutos va a ser un poco difícil, o en 15. Pero bueno, quería expresar algunas ideas en torno al sistema educativo y su relación con el empleo y, bueno, algunas parcelas del sistema educativo. Esto no funciona.
Sí. Ahora. Bueno, la primera idea, que siempre que hablamos de estos temas a veces yo creo que hay un cierto alarmismo y que transmitimos a la sociedad de que este proceso de digitalización, robotización, inteligencia artificial, etcétera, va a ser un caos que nos va a dejar a todos en el desempleo. Yo creo que enfocarlo así es erróneo, porque históricamente no ha ocurrido, ni tiene por qué ocurrir. Es un problema de ajustes, como ha ocurrido históricamente, sobre todo de ajustes temporales, de ajustes en el tiempo de trabajo, de ajustes sectoriales, de intercambios de unos sectores y otros, y de ajustes ocupacionales. Lo cual no quiere decir que individualmente para personas pueda ser dramático, porque las transiciones personales e individuales pues pueden ser complejas, pero desde el punto de vista de las sociedades, si se abordan bien los problemas, pues las transiciones no tienen por qué ser tan dramáticas. Yo siempre cuento a mis alumnos, por ejemplo, el fenómeno de la mecanización agraria, como llevó en algunas zonas, por ejemplo, de España, pero en otros países también, a situaciones conflictivas enormes, ¿no? Sencillamente porque introducir una cosechadora pues ahorraba 20 jornaleros o 30 jornaleros y se perdían esos puestos de trabajo. El problema es que la sociedad no estaba preparada para ese tránsito y para que de una manera más o menos rápida la población que trabajaba en el sector agrario pues pudiera trabajar en otros sectores y tranquilamente se adaptaba a otros. Esto es lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos viendo que necesitamos. Entonces, no hay por qué verlo en un sentido dramático, sino profundizar, poner los medios, etcétera, para que de unos sectores a otros se den esas transiciones, unas personas vayan trabajando de unos puestos de trabajo y unas ocupaciones a otras, sin que necesariamente todo tenga que convertirse en un drama. Y efectivamente, si además estamos en sociedades que cuentan con más recursos públicos para que puedan ayudar a esas transiciones, tanto en términos de apoyo a renta como sobre todo de cambio de cualificaciones, pues no tendríamos por qué esperar situaciones especialmente dramáticas, ¿no? Una primera cuestión que yo, que me muevo en el mundo del sistema educativo, en la universidad, me preocupa son los desajustes crecientes que hay entre el sistema universitario en particular, pero el sistema educativo en general, y las transformaciones mucho más rápidas que se producen en el ámbito de las demandas de las empresas. Haría aquí un paréntesis. Probablemente, y esto lo vamos a ver en algún dato de los que voy a presentar, tenemos la sensación de que invertir mucho en educación, meter mucho dinero, es la solución de todo. Probablemente tendríamos que empezar a pensar en sentido contrario, es decir, quien genera la dinámica de cambio es fundamentalmente el mundo de las empresas, las ocupaciones en las empresas, el empleo, y nosotros lo que estamos es adaptándonos a una demanda, o debemos ir adaptándonos a una demanda determinada. Por eso a veces mucha inversión en educación o en determinadas parcelas de la educación lo que generan son inversiones bastante ineficientes, como vamos a ver en algún caso. No obstante, los sistemas educativos son algo más amplio que una respuesta a las demandas del empleo. Es decir, un sistema educativo no solamente está pensando en conocimientos o habilidades ocupacionales para el empleo, sino que tiene que ofrecer también muchas más respuestas que le plantea la sociedad. Pero es bueno que se ajusten esas distintas parcelas a las que tiene que dar respuesta y que sepamos cómo en cada una de ellas estamos dando respuestas. Obviamente el sistema educativo genera también habilidades sociales, culturales o socialización de comportamientos que la sociedad demanda al sistema educativo y que evidentemente no tiene una relación directa con el empleo, pero que también está ahí. Lo digo porque a veces dicen, bueno, ¿y qué hacéis las universidades o la escuela secundaria? Bueno, pues formamos personas más allá de las necesidades que les van a demandar en el sistema laboral o en el sistema productivo, porque también hay una sociedad que demanda otras cuestiones. Pero es verdad que si no vamos adaptando a los cambios que se puedan producir en los distintos tipos de demandas que se plantean por el sistema educativo, pues nos vamos a encontrar con una situación de obsolescencia importante y sobre todo de mala eficiencia en la inversión en los sistemas educativos. Evidentemente, todos los sistemas educativos en los países europeos de los que estamos hablando tienen distintos componentes. Los clásicos de la educación infantil o preinfantil, primaria, secundaria, terciaria, y luego los elementos, si quieren, menos formales o
fuera del sistema tan reglado como es todo el mundo de la formación ocupacional. Eso también es importante tenerlo en cuenta y ver la estructura de gasto de inversión que se hace en cada parcela, porque eso nos va a determinar luego el grado de eficiencia de los sistemas. Eso a veces lo medimos viendo cómo reacciona el conjunto de la población que trabaja, o cómo responde con todos esos elementos, esos inputs que introduce el sistema educativo. Y al final pues tenemos, por ejemplo, este es un indicador de capital humano que genera la Unión Europea, un organismo de la Unión, donde se observa cuál es el nivel de capital humano, es al revés, cuanto más bajo es el índice, digamos, mayor calidad y cualidad, mayor cualidad tiene el capital humano, donde entran a formar parte todos esos componentes del sistema educativo y algunas cosas más. Es decir, bueno, en la medida en que seamos capaces que esa combinación de elementos del sistema educativo, reglado, no reglado, formal e informal, funcione bien, pues nos vamos a encontrar con que el trabajo que acaba en los sistemas productivos tiene una mayor calidad y por lo tanto tiene una mayor respuesta en términos de productividad, que sería en última instancia el objetivo del sistema productivo al demandar. Bueno, primera observación que quiero hacer, que es importante y que a veces, aunque estamos hablando de la formación profesional, etcétera, por suerte este último gobierno que tenemos le ha puesto mucho énfasis en ese tema, aunque llevamos 50 años hablando de lo mismo. Yo recordaba ayer a Klaus y a otros compañeros que uno de mis primeros viajes a Europa cuando acabé la carrera y estaba trabajando en un sitio fue a Alemania precisamente a debatir sobre la formación dual y cómo se podía aplicar en España. Estamos hablando del año 82, 83, o sea que ya entonces nos sonaba aquello, ¿no?, de la formación dual, que nosotros veníamos de una formación dual, pero que en vez de ser de trabajador, aprendiz, empresa, era aprendiz y botijo. Bueno, es una broma que quizás los alemanes no entiendan muy bien, lo del botijo, ¿no? Los españoles lo entienden, sobre todo los de ciencia. Lo que quiero poner en manifiesto es cómo a la hora de ver la composición del capital humano en los índices que hace este organismo de la Unión Europea, uno de los datos importantes, esto es una estructura de gasto educativo por países, pero si nos fijamos, esto no sé por qué en la pantalla no se ve bien, pero en todo caso, las dos partes rojas vemos como en los países que están los primeros en el ranking de capital humano, de calidad de capital humano, de dotación de capital humano, nos encontramos como que una parte importante, muy importante del gasto es la educación de alumnos y el learning on the job. Esto es muy importante, es decir, que nosotros, en el caso español, pero también en otros casos como pueden ser Portugal, Italia, etcétera, hemos descuidado un poco, o hemos descuidado bastante el atender desde hace tiempo a esa parte de la formación que, vista desde el punto de vista productivo, del capital humano, es fundamental para conseguir mayores cotas de productividad. Luego, primera reflexión es, aquí es donde está nuestro problema. En esta parte de la formación. Tenemos otros problemas en el sistema educativo y ahora voy a introducir un segundo aspecto. Y es que los sistemas educativos, los formales, tienen una rigidez lógica importante para adaptarse a los cambios que los sistemas productivos tienen o llevan a cabo mucho más rápidamente. ¿Eso qué significa? Bueno, pues nos encontramos con que en el sistema productivo, en la estructura de cualificaciones, nos vamos a encontrar con una parte de la población que ha tenido inputs de educación excesivos, que no le hacen falta para el trabajo que hace, lo que llamamos sobreeducación, y otra parte que tiene inputs de educación, carencias de educación que le vendrían bien para desarrollar su trabajo. ¿Esto qué significa? Que el propio sistema educativo tiene unos desajustes internos importantes, al menos desde el punto de vista, insisto, del tejido productivo, de las cualificaciones que se necesitan. ¿Qué significa? Pues que probablemente estamos haciendo inversiones poco eficientes, desde el punto de vista, insisto, del sistema productivo, puede haber otras razones, cuando invertimos mucho, por ejemplo, en titulados universitarios,
bueno, o en otro tipo de formaciones. Vamos a ver ahora dónde se plantean esos problemas. Pero fíjense, por ejemplo, que es un problema generalizado, no solamente es un problema español. Si miramos el cuadrito del centro, la tela de araña del centro, efectivamente España, si sumamos la sobrecualificación y la infracualificación de la mano de obra, tiene las tasas más importantes, junto con Grecia, pero Holanda o Italia, Francia y quizá menos Alemania y el Reino Unido, tienen también un nivel de desajuste bastante importante en los sistemas educativos, insisto, en la perspectiva del sistema productivo. Bueno, esto es unos datos similares donde vemos la infra y la sobreocupación. Es significativo que la sobreeducación sea mucho mayor que la infraeducación, con lo cual da la impresión de que estamos generando excesivos inputs formativos desde el sistema educativo para lo que nos demanda el sistema productivo, pero también es importante tener en cuenta que no estamos cubriendo todas las demandas porque hay un nivel de infraeducación importante. Bueno, esto es una comparación entre España y Alemania de lo que estábamos diciendo y dónde se centra la infraeducación, es decir, que faltan inputs, y donde, ahora lo veremos, se centra la sobreeducación. ¿Dónde se centra la infraeducación? En los niveles intermedios de cualificación. Lo que aquí identificaríamos fundamentalmente con la formación profesional y quizá con algunas variantes del bachillerato o de la enseñanza media. Pero fíjense que en Alemania eso es mucho más acusado que en el caso español. Hay mucha carencia de mano de obra o de personal con formación más o menos intermedia. Y sin embargo, si vamos hacia la derecha, luego veremos lo contrario, que son los niveles educativos más elevados, doctorado, maestría, etcétera, etcétera, no hay infraeducación, evidentemente. Lo que hay es sobreeducación. Nos sobran titulados universitarios, nos sobran titulados de máster, pero fíjense que es interesante ver el contraste. Estos son porcentajes. Con lo cual, en el caso alemán, la sobreeducación es más elevada en el último estadio, que es el nivel de doctorado equivalente, que en el caso español. Es decir, que en Alemania sobran doctores también, no digo médicos, sino doctores en general. Bueno, dato importante, estamos haciendo un esfuerzo inversor en formar equipos de alta cualificación o personas de alta cualificación y da la impresión de que sobran. Claro, ¿qué significa esto? Pues probablemente que generan fenómenos sociales como la emigración, por ejemplo, que tenemos en los últimos años de titulados universitarios a otros países que aquí van a estar infracualificados y probablemente hay demandas. Si analizáramos más a fondo esta situación, veríamos que esa sobreeducación se concentra en algunas parcelas del sistema superior de educación, en otras no, en otras puede que haya algo de carencias. Y eso es lo que explica los movimientos, sobre todo intraeuropeos, que se generan en ese estadio de cualificación más elevado. Pero en nuestro caso, que lo veíamos aquí, ahí vemos cómo la sobreeducación, la línea roja, es la línea de los universitarios, de sobreeducados universitarios. Entonces vemos cómo pues, destaca mucho Alemania, Italia o Francia, que aparentemente parece que son los que demandan nuestros titulados universitarios. Sí, lo que ocurre es que hay una estructura de titulación universitaria también muy desequilibrada. Y, bueno, están demandando determinado tipo de mano de obra cualificada, con estudios universitarios, porque no se están generando en Alemania, en Francia, pero, sin embargo, otros tipos sí que hay una estructura más adecuada. Bueno, la segunda, eso nos lleva a que el nivel de utilización del capital humano sea también una faceta importante desde el punto de vista de la productividad final. No vamos a entrar muy en detalle con estas cuestiones, simplemente una idea, y es que la utilización del capital humano ha ido increciendo hasta los años más o menos 60, lo cual está relacionado con la tasa de empleo, etcétera, etcétera, y otras variables, y a partir de ahí las proyecciones empiezan a caer. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se vincula a las cuestiones demográficas, el envejecimiento demográfico, etcétera, etcétera. Bien, esto es muy discutible en todo caso,
porque si hay movilidad de la mano de obra mucho más de lo que está habiendo en Europa y hacia Europa, probablemente esas tendencias negativas de uso del capital humano, de utilización, se vayan a frenar en la medida en que podamos disponer de mano de obra extranjera que llega a los confines de Europa, cosa que ahora vemos que resulta un poco complicado con vallas y todas estas cosas, pero históricamente parte de estas tendencias que se han podido producir en algún país se han cubierto con movilidad de mano de obra. Ahora bien, lo que sí que ocurre es que la gestión de los países, de los distintos países, de ese capital humano que tiene disponible, con sus carencias y sus desequilibrios que hemos hablado, también es distinta. Entonces nos encontramos como que la productividad que se obtiene de ese trabajo en algunos países, bien porque tienen una baja utilización del capital humano o bien porque tienen una gestión deficiente, serían los países que están en rojo, Italia, Bélgica, Alemania, etcétera, van a tener problemas, o tienen y van a tener problemas de incremento de la productividad del trabajo. Estarían en mejor posición aquellos que tienen un comportamiento de gestión del capital humano, tipo Finlandia, Reino Unido, curiosamente en España, bien por un alto, elevado nivel de utilización del capital humano o por otro tipo de motivaciones que generan una productividad más o menos elevada. Y este es el resultado al final, es decir, bueno, las tendencias de la productividad del trabajo en el caso europeo no difieren sustancialmente, no hay unas grandes diferencias. Aquí empezamos en el año 70 y llegamos hasta el año 2020. Si comparamos Estados Unidos con España, que es la línea negra, Estados Unidos la roja, y con Alemania, que es la línea amarilla, lo que se observa es que ha habido un crecimiento más importante de la productividad en Europa que tiende a pararse desde los años 2000. Está bastante relacionado con lo que decíamos anteriormente de la estructura de los sistemas educativos, como han tenido más vigencia los sistemas educativos reglados, formales, con más desajustes y con menos traslación de incremento de productividad en el uso del capital humano. Y bueno, aquí habría cómo ha evolucionado la aportación de la industria manufacturera a ese crecimiento del capital humano comparando Alemania y España. Obviamente en el caso alemán la aportación ha evolucionado mucho más positivamente que en el caso español, en la medida que, como hemos debatido aquí y seguiremos debatiendo, la industria se ha ido estancando en el caso español, el sector manufacturero. Bueno, una tercera idea importante. Bueno, es importante entonces ver cómo es la estructura del gasto que hace el sector público, pensando en esas carencias que teníamos. Aquí tenemos los datos de el año 2019, que es el último que tenemos homogéneo, en porcentaje del PIB de gasto en políticas activas de empleo en estos distintos componentes, en formación más institucional, en el centro de trabajo, formación integrada y apoyo especial a los aprendices. Bueno, si observamos, por ejemplo, en el caso español, el gasto en formación es bastante pequeño, a pesar de que el gasto en conjunto de las políticas activas de empleo no es de los más bajos, es superior al de Portugal, incluso al de Suecia. Pero en la mayor parte de los países europeos hay una mayor concentración de gasto en formación. Ahí sí notamos una carencia importante. No lo digo porque esté Maru Menéndez aquí, pero estos son los datos que armoniza la Unión Europea. Gastamos muy poco en formación ocupacional, en eso que veíamos al principio que es tan fundamental para mejorar en el índice de capital humano, en esa formación a lo largo de la vida laboral o formación también para adultos. ¿Qué es lo que esperamos que va a ocurrir en el futuro? Y con esto voy a ir acabando para no alargarme. Bueno, en una mera comparación de España con Alemania, lo que observamos es que la fuerza de trabajo, la tendencia de la fuerza de trabajo, bueno, va a ir en los estadios intermedios por edad descendiendo porque la población va envejeciendo y por lo tanto, bueno, pues nuestra mano de obra
va a rejuvenecerse muy poco. Este es un dato importante a tener en cuenta, insisto, bueno, de cara al futuro y a todos estos problemas que nos plantea los movimientos migratorios, que tendremos que tener en cuenta que van a ser una baza importante, fundamental para la renovación de una parte importante del tejido productivo, de la mano de obra. Y en términos educativos, ¿qué es lo que va a pasar? La demanda educativa, bueno, pues también es relativamente obvio, es decir, la demanda se va a concentrar fundamentalmente en los niveles medios o altos, depende de los países y de su estructura productiva, y va a ir cayendo en los niveles bajos. Es lo que observamos incluso cada vez que hay una crisis como la que hemos tenido en este último año y hay una, digamos, reacción de aceleración de procesos de cambio tecnológico, pues lo que va cayendo es la mano de obra menos cualificada, la demanda de mano de obra menos cualificada. Y por acabar, ¿eso qué significaría? Bueno, pues significaría que la demanda se va a ir concentrando en este tipo de... Esto es lo que dice el CEDEFOP, el Centro de Formación Profesional de la Unión Europea, en sus estimaciones y proyecciones, en este tipo de cualificaciones. Si miramos un lado y otro, Alemania en negro, España en rojo, no tiene ninguna significación los colores, simplemente me salieron esos al prepararlo, ¿no? Pues nos damos cuenta que efectivamente la demanda de futuras cualificaciones en Alemania está más concentrada en la industria y en un nivel de cualificación más elevado. En nuestro caso está más en los servicios y en un nivel de cualificación bastante más elevados, por ejemplo, limpiadores y ayudantes, trabajadores de ventas, etcétera, etcétera. Esto es lo que, en principio, el futuro parece que nos va a plantear. En conclusión, bueno, desde mi punto de vista hay un claro desajuste, desequilibrio en cuanto al aprovechamiento del sistema educativo por parte del sistema productivo. Insisto que no es un problema solo de España, puede estar más agravado que en otros países, pero también pasa en otros países. Las necesidades de cualificación apuntan a un cambio significativo de contenidos en los sistemas educativos y en la estructura, haciendo hincapié en el caso español en las cualificaciones intermedias, que es lo que en este momento tenemos carencias importantes, mientras que en el caso alemán probablemente las demandas sean de un nivel de cualificación mayor en función del tejido productivo, del tejido productivo. Es interesante plantear que, cara al futuro, donde se plantean las demandas de mayor cualificación, ya no es tanto en la industria, probablemente porque su dimensión desde un punto de vista cuantitativo no va a pasar, y de hecho no pasa de en torno al 20% del PIB, por lo tanto, y en términos de mano de obra menos, por lo tanto las demandas en cuanto a número y a importancia se van a concentrar fundamentalmente en el sector servicios. Ello nos lleva a la conclusión, que como digo ya hace muchos años que la tenemos, pero no somos capaces de poner mecanismos para llegar a ello, de que nuestra atención debe ponerse en la enseñanza media de tipo profesional y al mismo tiempo promover una reforma importante del sistema educativo superior que, desde mi punto de vista, desgraciadamente, ni con la ley que está planteando ahora el Gobierno se va a resolver, entre otras cosas porque no entra en discutir las competencias con las comunidades autónomas o en coordinarlas, que es quien en parte tiene ya las competencias del sistema educativo, pero es una ley más bien de gobernanza y poco más, pero no de estructura interna de los contenidos de los sistemas educativos. Y desde luego donde nos jugamos el futuro es en el proceso de long life learning, en el aprendizaje a lo largo de la vida. Pero insisto, y acabo, este no es nuestro único problema. Nuestro problema es la generación de demanda de empleo más cualificado. El sistema educativo, o los sistemas educativos en última instancia, debemos hacerlos lo más flexible suficiente para que sigan la demanda, pero si nuestro tejido productivo sigue teniendo un 20% de ocupación en el sector de hostelería, turismo, etcétera, etcétera, el avance en la cualificación no nos va a ayudar mucho, porque lo que demanda ese sector son trabajadores con unos niveles pues relativamente bajos de cualificación. Luego, la primera prioridad desde mi punto de vista no está tanto en que nos
rompamos la cabeza con los sistemas educativos, que hay que hacerlo, sino que nos rompamos la cabeza con el tejido productivo. Gracias. Muchas gracias, Santos. Sé que has hecho un esfuerzo importante para poder concentrarte un poquito en el tiempo que te habíamos dado. Francesco, continuamos contigo. Dejamos a Joaquín al final para que nos cuente un poquito todo. ¿Me dejas? Sí, pasarme un sitio? Pásate ahí. Vale. Bueno. Intentaré ir un poco al grano. El problema de los profesores universitarios es que al final tendemos a enrollarnos. Y como sabían eso, la organización me ha dado dos sesiones en estas jornadas. O Klaus. Bueno, vamos a ver cómo pongo eso. Sí. Sí, pues pregunta. Claro. Si hay alguna pregunta más, podéis aprovechar también el momento. ¿Has podido abrir? Sí puedes, ¿no? Sí. Tienes ahí... Ich wollte mit meiner Frage jetzt nicht eine Stunde warten, sondern lieber das sofort tun. Pregunta, sino plantear inmediatamente. Desgraciadamente hay muchos micros abiertos y no se puede entender nada. Es que hay muchos micros abiertos y entonces hay mucho ruido de fondo. Sí, ¿se me escucha? Se le escucha, pero hay mucho ruido de fondo, pero en fin. Después de estas dos ponencias excelentes, dos preguntas se me plantean. Muy interesante esta perspectiva, pero si vamos a invertirla y verlo todo desde la perspectiva de las personas, me pregunto qué significa todo esto. En el primer caso, una mujer joven, hija de profesores, vive en Madrid o en Barcelona y dice, pues muy bien, yo quiero aprender una profesión, pero no existe la profesión, el perfil en mi ciudad. ¿Qué hace? ¿Va a trabajar en un bar durante los próximos 10 años y pierde cualificaciones? Segunda pregunta, también desde esta perspectiva, hombre, 35 años, varón, hace su trabajo, trabaja en Andalucía, no en Málaga o en Sevilla, sino en algún pueblo, en un pueblo que sufre la desindustrialización. Trabaja bien, pero no ha tenido oportunidad de formarse en el trabajo. Lleva 10 años sin formación. Quiere decir que ya no tiene capacidad de formarse, ha perdido esa capacidad. Y pregunto yo a ustedes dos, ¿qué cambia esa nueva ley en esto? La ley que están aprobando actualmente. Muchas gracias. Bueno, sí, has puesto dos ejemplos, gracias por la pregunta. Has puesto dos ejemplos muy relevantes de diferentes realidades a las que efectivamente nos enfrentamos y, en mi opinión, los retos son en tres líneas. Por un lado, nosotros estamos promoviendo una formación masiva en competencias digitales dirigidas al conjunto de la población, porque veremos que además de la necesidad y la oportunidad, como decía muy bien Santos, que representa también la transformación digital, no son solamente imprescindibles para el desempeño de una actividad laboral, de un puesto de trabajo, sino son incluso imprescindibles para la accesibilidad a las propias relaciones con las administraciones, con las empresas y la accesibilidad a la propia
formación profesional para el empleo. Porque efectivamente, en el ejemplo que pones de poblaciones con mayor desindustrialización o poblaciones de territorios con menos recursos productivos en general, hay una brecha muy importante que hay que cubrir en ese sentido, sin necesidad de que toda la concentración se produzca en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Ahora mismo tenemos un problema, por ejemplo, en la formación en competencias digitales, tenemos un problema de puestos de trabajo vacantes en TIC y de concentración. La Comunidad de Madrid concentra el 57% del total de los perfiles cualificados para TIC en España. Claro, esto en sí mismo pone de manifiesto algo que tenemos que combatir, como os decía, a través de 3 elementos. Por un lado, es una diseminación con herramientas de formación masiva de competencias básicas digitales, fundamental, porque tenemos que subir el índice DESI del que hablaba antes el profesor Ruesga. Por otra parte, necesitamos que en los procesos de la educación formal efectivamente se incorporen una mucho mayor vinculación con el mundo productivo. La vinculación entre la universidad y la empresa, en mi opinión, es uno de los retos también a abordar en ese sentido. Y en tercer lugar, el aspecto del que puedo hablar más directamente también del primero, pero en este más directamente, es la formación a lo largo de la vida, a lo largo de toda la vida, la formación continua, el aprendizaje continuo. Y ahí quería decir que en España sí tenemos algunas experiencias en formación en alternancia. Es verdad que muy dirigido hasta la fecha en el marco del ámbito público y muy dirigido inicialmente con actividad formativa relacionada con la conservación del patrimonio, con la actividad de rehabilitación, como es el modelo de las escuelas taller, que es un modelo que metodológicamente es un caso de éxito que debemos conseguir poder trasvasar al entorno productivo, al mundo de la empresa. En ese sentido, de la reforma de la que hablaba yo al inicio de la Ley de Formación en el Trabajo, cuando hablaba de la flexibilidad, es de la capacidad de utilizar toda una serie de herramientas para que el contexto productivo esté, digamos, accesible. Hace poco veía en la fábrica Deutz, en Zafra, un municipio de la provincia de Cáceres, en España, teníamos... decidió la empresa organizar allí su escuela de formación y ha puesto en marcha la oportunidad 2 jóvenes ingenieras de un pueblo, no de este, sino de un pueblo cercano de menos de 1.000 habitantes, pusieron de manifiesto su testimonio, cómo estaban adquiriendo una formación dual que les estaba permitiendo, entre otras cosas, descubrir, como ellas decían, ellas que no venían de una familia de ingenieros, ni venían de una red de contactos que les permitiera moverse o conocer las oportunidades de desarrollo, de su desarrollo profesional, tenían la oportunidad, a través de la participación en esta escuela, de desplegar toda una serie de competencias que desde luego les estaba preparando para tener la mayor promoción profesional. 2 mujeres jóvenes de un municipio de menos de 1.000 habitantes y en una cualificación profesional de mucho futuro. Cuando les preguntaba que cómo habían decidido hacer esa ingeniería, me contaba que la maestra de su municipio siempre le dijo que tenía que ser ingeniera desde que era pequeña. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Un ejemplo concreto que no es el más representativo, pero que es un modelo muy importante de oportunidades en también un proceso de acompañamiento que creo que debe estar presente a lo largo de todas las actividades formativas. Es decir, la acción formativa sin ese proceso de acompañamiento
desde luego en las personas trabajadoras jóvenes, pero también en los trabajadores de más edad, que tienen que tomar decisiones para sus transiciones laborales en muchos momentos, es otro de los elementos imprescindibles que estamos vinculando en la nueva regulación para que ese proceso de orientación y de acompañamiento, ese proceso que el Pilar Europeo de los Derechos Sociales contempla como el acompañamiento o el derecho al acompañamiento a lo largo de toda la vida laboral, a un acompañamiento especializado de orientación profesional para el empleo, es otro de los elementos centrales de la nueva reforma. En juego que las reformas legislativas tardan mucho tiempo en modificar, porque son comportamientos, por ejemplo, de los empresarios. Claro. El que trabajaba en Málaga, pues probablemente no tenga mucho futuro si sigue poniendo copas en los bares y está buscando otro, pero ¿qué se encuentra? Pues ciertas limitaciones en la empresa en la que está, por ejemplo, va a tener flexibilidad para ir a unos cursos o un poco más de tiempo, es decir, no encuentra un entorno donde la formación o la continua formación esté, vamos a decirlo así, bien vista y apoyada, pero no ya solo por las administraciones, que eso lo puedes poner en una ley, sino por el tejido productivo y el tejido social en el que te mueves. Entonces dices, bueno, obviamente las empresas, como bien decía Maru, nuestro gran problema para que eso avance es que tenemos un tejido de empresas muy pequeñas, pero no somos el único país donde tiene muchos. Lo que sí tenemos es un tejido de empresas muy pequeñas, yo lo he dicho muchas veces, aunque me miran con mala cara, donde en general hay una cultura empresarial bastante pobre, por así decirlo. Y entonces están pensando más que cualquier gasto no se lo va a revertir nadie, y pues, obviamente el gasto en formación es un gasto, es decir, algo tienen que poner, vienen horas de trabajo, lo que sea, no lo va a revertir nadie, y además ese trabajador cuando se forme se va a ir. Con esa mentalidad es muy difícil que penetre en los programas, nos cuesta mucho. Entonces, también yo se lo diría a Maru y a nuestros sistemas institucionales, hay una labor educativa que hacer en esos pequeños empresarios, una labor formativa, una labor de apoyo a la cooperación entre ellos y sobre todo en los gestores, porque ese tipo de empresas al final están gestionadas, al menos en los aspectos administrativos, por una serie de empresas de gestoría que tienen muchísima más importancia de la que le damos, porque al final son los que toman las decisiones de a quién se contrata, de a quién no se contrata, de si se mete un horario flexible o no se mete un horario flexible, porque el pequeño empresario no entra en eso, se lo dice el gestor. Entonces ahí hay toda una serie de campos en los que trabajar, porque hay una parte, o sea, esos aspectos no los cambias con una ley, no los cambias de golpe con una ley. Sí, que quisiera añadir a lo que comentaba Santos, que efectivamente nuestro gran reto es llegar a la microempresa, llegar a la pequeña empresa, llevar la formación a la pequeña empresa. Cuando él daba los datos de la inversión en políticas activas de empleo, que se veía que había un gap importante con la inversión en otros países de nuestro entorno, y es así, y además en este caso no es por un problema de recursos, porque la cuota de formación profesional todos los años genera remanentes, es decir, no somos capaces de ejecutar el total de la cuota de formación profesional, entre otras cosas, por nuestra dificultad para llegar a la pequeña empresa. Tan solo cerca del 50% de la pequeña empresa en España no participa de la formación bonificada. Eso es una de las cuestiones que, desde luego, tenemos que conseguir resolver, que no es fácil, que no se hace por poner en una norma, como muy bien dice Santos, un artículo determinado, sino con tratar de acercar la formación al ámbito de la empresa. Es muy difícil pensar que en una empresa muy pequeña, de muy pocos trabajadores, el despliegue de la formación profesional puede ser semejante al de la gran empresa. Tiene otras características, otros tiempos, la jornada, hay que avanzar muchísimo, como también decía el profesor Ruesga, en la cultura empresarial de la formación vista como inversión, porque realmente es una inversión para la propia empresa, y también de la formación como derecho de los trabajadores. Nadie pensaría que por el hecho de ser una pequeña empresa o una microempresa
los trabajadores de la microempresa no tengan derecho a las vacaciones. Y, por supuesto, es un problema mucho mayor que en la gran empresa, el organizar las vacaciones en la microempresa. Pues bien, no quiero decir que sea exactamente igual, pero necesitamos avanzar decididamente en la concepción de la formación como derecho de los trabajadores y, al mismo tiempo, en la flexibilización y la facilitación desde las administraciones a la pequeña empresa. Y también apelaba yo al papel que puede y debe jugar la gran empresa como tractora. Este ejemplo de Deutz en Zafra es un ejemplo de empresa tractora en el territorio, en la comunidad en la que está inserta, y que permite esa diseminación y es de las oportunidades de formación y del gran salto cualitativo de la transición y de la transformación digital. Gracias a los dos. Maru, me ha encantado el ejemplo de las vacaciones, porque es exactamente el mismo que yo pongo en mi organización, y lo digo muchas veces: si nos quitan las vacaciones, quemamos el centro de trabajo. Si nos quitan el derecho de formación, a veces no pasa nada. Francesco, ahora sí. Gracias. Yo creo que voy a responder también algunas de las preguntas o algunas inquietudes que habéis presentado durante la presentación. Voy a ir un poco más al grano. He intentado traducir al alemán, perdón si he puesto algún gazapo o error grave, porque mi alemán es muy malo, para que se pudieran seguir las dos, en español y en alemán, las transparencias. ¿Vale? Entonces, básicamente, quería empezar un poco haciendo una composición de dónde estamos con las habilidades, con las skills famosas, en España, qué está pasando con el mercado de trabajo, ¿no? Este gráfico, que bueno, no se ve muy bien, pero lo voy a explicar rápidamente. Básicamente lo que cuenta en los últimos 20 años dónde se ha generado empleo y dónde se ha destruido empleo. Más o menos así sencillo, es un poco más complicado, pero más así explicado, ¿no? Dentro de lo que es la distribución de habilidades, ¿no? Entonces, en el eje horizontal veis la distribución de habilidades, que va desde 20 hasta 100. Lo de 100 es el tope de las habilidades y el 20 es pues la gente con habilidades más básicas, ¿no? Entonces, veis que en los últimos 20 años lo que se ha producido es la destrucción de empleo en aquellos puestos de trabajo que necesitan habilidades de tipo medio, al final. Y ahí se me han aumentado mucho en el extremo superior de alta cualificación, donde he puesto que hay escasez, es decir, aumenta la oferta de empleo, pero no hay trabajadores, que es algo que Santos también comentaba y es algo que también estamos sufriendo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los trabajadores que están en el medio? Estos que van del percentil 20 hasta el 80 de habilidades, pues que se tienen que buscar la vida. Entonces, básicamente, lo que sucede es, hay una serie de trabajadores que tienen suerte y se recualifican y pueden encontrar trabajo en niveles más altos, pero hay muchísimos que no. Y que se está moviendo hacia lo que son puestos de trabajo en los niveles más bajos de la distribución de habilidades, principalmente en servicios, que es lo que está sucediendo. Por eso ha aumentado un poco, veis que ha aumentado la parte de servicios, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que estos pasan a ocupar puestos de trabajo para habilidades bajas. ¿Y qué pasa con los trabajadores que tenían habilidades bajas? Pues están siendo expulsados del mercado de trabajo. Básicamente esa es un poco la situación. ¿A qué se debe? Pues principalmente hay dos elementos. Esto se habla mucho vinculado a la digitalización, pero también la globalización y la deslocalización de la producción provoca este tipo de efectos. Y no solo es en España, es básicamente una situación de las economías desarrolladas. En Estados Unidos, en Alemania pasa también. Y no solo es un problema social, también es un problema político, porque aquí es simplemente una anécdota, pero tenemos demostrado con algunos estudios, algunos amigos míos de Estados Unidos, que en los distritos industriales donde esto es más grave, este problema de destrucción en los niveles medios, etcétera, pues es donde mayores votos consiguió Donald Trump en las elecciones. Entonces, no es solo un tema económico aquí, sino es un tema con implicaciones muchísimo más amplias, ¿no? Entonces, es simplemente la primera situación, es decir, hablar de skills y trabajo, ¿no? Entender un poco ese matching, ¿no? El segundo punto, voy a darle aquí, es ¿dónde se generan las... ¿Dónde se generan las skills? ¿No? ¿Quién crea las skills? ¿De dónde salen?
¿no? Pues básicamente aquí he puesto que tenemos dos sistemas de... las skills se generan o dentro de las empresas, ¿no? Y luego tenemos un sistema educativo muy amplio, con universidades, FP, centros tecnológicos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues en España tenemos un problema y es que tenemos como diría un sistema educativo dual, pero en la mala versión de la palabra, porque tenemos, por un lado, las empresas, por otro lado, otro sistema educativo, digamos, público, que prácticamente no se hablan entre sí. Y ahí he puesto un poco, he intentado dibujar un poco las relaciones. ¿Veis que se intersectan muy poquito, ¿no? Hay muy poca intersección entre ambos sistemas de innovación. Muy poquito. Y quizás quienes están jugando un papel más importante en este desarrollo son los centros tecnológicos. El País Vasco, Eurecat, al fin y al cabo son los que, digamos, están haciendo un poco de puente, ¿no? ¿Qué pasa con la FP? Pues fijaros, la FP está, la pobrecilla de ella, aquí como abandonada, ¿no? En medio. Por un lado, no está muy conectada con el mundo empresarial, en ese sentido. Tenemos una carencia importante de los centros de FP de conexión con lo que es el sector o la industria local. Y por otro lado, tampoco está nada conectada con los centros de investigación, con las universidades, etcétera. Entonces, tenemos ahí, está abandonada como un islote, y entonces eso es un problema importantísimo, porque está aislada de centros de generación de capacidades y habilidades. Entonces, claro, ¿qué van a formar si no hablan, no se interconectan, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Entonces, ¿y esto es grave, esto no es grave, no? Bueno, esto es un síntoma de lo que... tenemos una presentación sobre los sistemas regionales de innovación, de lo que llamamos un régimen de innovación incompleto, ¿vale? Es cuando tenemos este aislamiento, separación entre sistemas de innovación, un régimen de innovación incompleto. Mi colega Uli Hilper de la Universidad de Jena va a explicarlo un poco mejor y en alemán, así que lo va a hacer mucho mejor que yo, seguro, ¿no? Entonces, tenemos dos sistemas de innovación desconectados. Tenemos también con muy débiles conexiones con el exterior. Es otro problema que tenemos en España. Es decir, nuestros sistemas generadores de conocimiento están muy aislados de las redes internacionales de conocimiento. Es otro problema, o por lo menos más aislados que otras unidades de generación de conocimiento en Europa o en Estados Unidos. Luego tenemos el problema que los sistemas de innovación regionales no están conectados tampoco. Es decir, cuando uno plantea los PERTE o no sé qué, pues cada uno plantea el suyo. El otro día estuve en una presentación muy interesante de Ikerbas sobre el desarrollo de competencias en temas de computación cuántica, y solo hablaba de Vizcaya. Y solo hablaba de que iban a desarrollarlo con la gente de Vizcaya, los investigadores de Vizcaya, las universidades de Vizcaya, las empresas de Vizcaya. Digo, joder, pues a lo mejor en Estados Unidos tienen algo que decir de esto y os pueden ayudar, no lo sé, pero bueno. Entonces, tenemos ese problema de hiperfragmentación del sistema y aislamiento de los agentes. E incluso, por ejemplo, en Cataluña hay un grave problema dentro de la propia Cataluña, de desconexión entre los propios agentes de generación de conocimiento, ¿no? Entonces, esa es un poco una situación. Y uno podría decir, bueno, esto es grave, esto no es grave, pues básicamente lo que pasa, esto es siempre un ejemplo, ¿no?, del impacto. Lo que pasa es que el sistema, al final, aquí tenéis dos líneas. La línea amarilla es, por ejemplo, las publicaciones científicas de los profesores universitarios en España en los últimos 25 años. Veis que van como un cohete para arriba. Y al otro lado tenemos la productividad total factorial, hacia abajo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema público de innovación es irrelevante para la competitividad del país. Tenemos ese problema. Es decir, y no es un problema de personas. Tenemos fantásticos profesores, fantásticos alumnos, fantásticos investigadores. Es un problema de incentivos y de conexión dentro del sistema. Entonces, realmente lo que está pasando es eso. Tenemos un potencial completamente desaprovechado. Enorme, gigantesco, brutal, un montón de dinero ahí, que no estamos sacando el partido adecuado. Y no es un tema complicado, es un tema de conexiones, de redes, de hablar agentes con otros, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco
la situación. Bueno, esto es el modelo que os va a explicar el profesor Hilper un poco más tarde, yo no me voy a detener, pero es básicamente que todos los agentes que tendrían que participar en la integración de los dos sistemas de innovación y en el proceso de generación de capacidades, generación de empleo y cualificación y recualificación de trabajadores, ¿no? Entonces veis que ahí está prácticamente todo el mundo involucrado y todo el mundo tendría que hablar entre ellos, hay unos flujos, etcétera. Es algo que os explicarán más adelante. Esto es para crear un poco de expectación y vayáis todos a la siguiente, ¿no? Y quería terminar, tampoco me quiero extender mucho, como veis, en dos elementos que en nuestra experiencia, es decir, esto que os cuento puede parecer un poco teórico, pero lo he vivido yo en mis carnes, en proyectos de implantación tecnológica, en las universidades, en Estados Unidos también. Entonces, hay una cosa importante que hay que distinguir entre qué es lo que queremos enseñar o cuáles son las capacidades que queremos crear. Entonces, ahí es muy importante en este momento diferenciar entre lo que llamamos las competencias industriales innovadoras y competencias tecnológicas innovadoras. Son dos cosas completamente distintas. Y el problema es que muchas veces en los planes, en las políticas, etcétera, estamos mezclando peras con manzanas, ¿no? Entonces, ¿qué es o qué pasa o dónde están las competencias industriales innovadoras? En las empresas. Es decir, realmente quien sabe o quien conoce o quien tiene conocimiento de valor a nivel industrial, en procedimientos, en los procesos industriales, etcétera, etcétera, eso está en la empresa. No está en los centros de FP, ni en las universidades los conocemos. Ni idea. Es que no tenemos ni idea. Realmente es expertise, esa capacidad que es lo que necesitan el resto de las empresas para crecer, están metidas en unas empresas. ¿Cuáles? No se sabe. Sí. A ver si vienen los Sí, técnicos. nosotros, por ejemplo, en el grado dual en la Camilo, todos los profesores hemos aprendido que hay que traerlos de las empresas, porque es que nosotros no estamos enseñando nada valioso. Yo una de las preguntas que tenía para haceros al final de todo esto era que quién formaba, estamos hablando de competencias, quién forma a quien tiene que formar en esas competencias. Fíjate, una de las que cosas... me parece... Una de las cosas que estamos planteando en las discusiones anteriores a esto es crear una especie de Erasmus para profesores de FP, para que estén 6 meses, 1 año en una empresa, para absorber un poco esos conocimientos y que luego vuelvan a
al centro de FP. No es tan fácil eso, pero esa idea ya la he tenido yo, no es tan fácil. Ya. No. Luego te lo digo. No, pero las empresas alemanas han dicho que están dispuestos a hacerlo. Entonces, ¿podemos empezar? Yo no sé si tenemos traducción. Pues continuamos. Espérate, lo que pasa es que ha saltado la conexión aquí. Bueno, da igual, le dan solo palabras. Si queréis, las puedo decir vocalmente. No hace falta leer. Además, a esa distancia yo no sé lo que veréis. Vamos, así que... Déjalo. Déjalo. El problema es que tenemos la pantalla extendida. Lo único, el problema es para Joaquín and your presentation. It's not... Vale. Bueno, entonces, hola de nuevo. Espero que habéis descansado un poquito. ¿Dónde estamos? Es en las competencias industriales innovadoras, que no están en las universidades, no están en los centros de FP, están realmente en las empresas. Entonces, lo que hace falta es encontrar mecanismos para sacar de las empresas esos conocimientos y difundirlos. Claro, muchas veces el problema ahí normalmente es dos. Uno, que no se sabe quién tiene ese conocimiento. Aunque nosotros empezamos a hacer en plan prototipo, un testeo para identificar empresas con conocimientos que podrían ser punteros en distintos ámbitos y las hemos encontrado aquí en España. Y alguna incluso estaría dispuesta a participar y a crear un proyecto piloto donde se podrían dar clases, etcétera, etcétera, porque al final uno dice, no, es que pierden la ventaja competitiva. No, porque lo que necesita es gente formada. Y como sus trabajadores están bien formados, normalmente van a tener alta movilidad. Entonces a ellos les interesa tener un pool amplio de trabajadores para, por si se les van los trabajadores, encontrar fácilmente, pues os digo, en Castellón, por ejemplo, que hay alguna de estas, encontrar rápidamente a alguien que ocupe el que sea. ¿No funciona la traducción? Un momento, puede haber un problema. Ok, vale. ¿Puedo hablar un momento, por favor? ¿Puedo hablar un momento? Sí. Hola. Vale. Sí, ha afectado al sistema. Tengo que hacer tengo la verificación. Bueno, pues esperamos un segundo. Pero bueno, existen, es decir, las empresas las hay y estamos empezando a detectarlas. Y yo creo que una labor fundamental de los sindicatos es esta. Como tenéis esa capacidad distribuida por todo el territorio nacional, tenéis esa capacidad de conocimiento local, porque además es un conocimiento muy local, que lo pongo ahí. Es un conocimiento, en Castellón es muy específico, no sé qué, en IBI es muy específico, no sé cuánto. Y las competencias técnicas innovadoras, lo pongo ahí, son específicas de procesos productivos, no son generales. Entonces, yo creo que es algo que estamos hablando con Juan y con Juan Antonio, de que el sindicato empieza a jugar esta función de intermediario y de hacer ese mapeo de esas competencias industriales innovadoras, ¿no? Es algo que por supuesto la administración no puede porque no llega, es decir, no tiene la flexibilidad ni la capilaridad para hacer eso. Entonces, hay una función de las comisiones paritarias sectoriales que tendría un gran desarrollo en su cruce con el territorio. Claro. Porque precisamente, como bien decías, los centros tecnológicos o clúster que están funcionando en algunos ámbitos y funcionando bien, normalmente muy vinculados a la industria, a la industria de la automoción, otro tipo de industrias, serían un elemento, digamos, en el que el aterrizaje de las comisiones paritarias sectoriales cobraría todo el valor para esa identificación de necesidades productivas, para el establecimiento de cualificaciones y competencias y para la movilización de los recursos de la empresa. Y así llegas a las micropymes. Sí. Porque das un ejemplo de benchmark muy cercano a ellos a nivel local y a nivel de negocio y ahí les enciendes estas cosas no las inventamos. Es decir, esto ya, por ejemplo, es uno de unos elementos del éxito que no se cuenta en Silicon Valley. El flujo de conocimiento es muy debido a esto.
Y al hecho también, por ejemplo, que una cosa que no cuentan es que estas competencias industriales específicas se cuentan en las universidades por parte de las empresas, que son profesores. Prácticamente en Berkeley no teníamos profesores aburridos como Santos y como yo, ¿verdad?, que investigamos y publicamos a nivel de máster especializado, porque teníamos mucha gente, los profesores eran gente y que venía a explicar cosas que a nosotros ni se nos ocurría, ni sabíamos, ¿no? Que no es porque no llegan a los libros, tarda un tiempo eso en llegar a los libros, a los papers, etcétera, ¿no? Entonces ya está. Y ya es aburrido o obsoleto, claro. Entonces esa tecnología, ese flujo de conocimiento se generaba un poco ahí, ¿no? Entonces, vale, entonces estas competencias necesitan la relación estrecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un proyecto, no sé si conocéis alguno aquí, el famoso Career Pathways de Estados Unidos, que es de desarrollo de competencias básicamente industriales a nivel de grado medio, no estamos hablando de universidad ni nada parecido, y donde algunos de los proyectos tuvieron mucho éxito y otros no. Y la diferencia principal era la estrecha conexión con los empleadores. Es decir, aquí hay una conexión triple, es decir, la empresa con los conocimientos, los trabajadores y los empleadores. Entonces, necesitas crear ese triunvirato para crear esas necesidades y ese flujo de conocimiento, ¿no?, entre estos. Como decía, hay una concentración local de competencias, es decir, estas competencias industriales no se pueden generalizar, sino que son muy locales, específicas de industrias determinadas. Entonces necesitan hablar el mismo idioma al final. Luego tienen empleabilidad al corto plazo, es decir, que tienen cierta obsolescencia. Eso significa que tú aprendes unas cosas que te pueden valer para 1 año, 2 años, para cierta movilidad en un plazo más o menos corto, ¿no? Y básicamente los ciclos de aprendizaje son cortos, no necesitas 12 meses para aprender muchas veces estas cosas, ¿no? Con 3 meses, 6 meses desarrollas más o menos competencias básicas en este ámbito, ¿no? Entonces, básicamente, ¿y qué se necesita? Pues mucho dinero, pues no, simplemente necesitas inversiones y agentes de conexión, ¿eh? Es básicamente lo que se necesita. Entonces, estas son las competencias industriales innovadoras. Y ya para terminar la presentación, básicamente, lo que tenemos, las competencias tecnológicas innovadoras. Entonces, ¿qué diferencia hay? Las competencias tecnológicas son más generales, ¿vale? Son las que te permiten, que permiten la movilidad entre sectores a nivel laboral. Lo que comentaba antes Klaus de, oye, mi empresa está cerrando en Jaén, ¿no? ¿Dónde voy? Entonces, la competencia industrial no te va a permitir moverte, porque al ser locales y específicas de procesos productivos, si ese proceso productivo, que normalmente es una tendencia global o de industria, empieza a tener problemas, no te va a valer en la movilidad de largo plazo. Sin embargo, en las competencias tecnológicas sí, las competencias tecnológicas amplias. Pero aquí no hablamos de competencias, cuidado, no hablamos de competencias generales de usar correo electrónico o algo así, sino ya competencias mucho más específicas, mucho más avanzadas, inteligencia artificial, etcétera, que se pueden aprender. Yo lo he visto. Es decir, uno puede aprender temas de Machine Learning, no necesitas 50 años para aprender Machine Learning. Y lo puedes aprender con 63 años, ¿no? Que son casos que he vivido yo. Entonces, son ese tipo de... Entonces, eso sí, una cosa muy importante, y es en las competencias tecnológicas innovadoras, tienen que aprenderse vinculadas a algún proyecto, es decir, no puedes aprenderlas de forma general porque entonces sí que no tienen suficiente valor. Es decir, lo que aprendimos nosotros es que tienes que aplicarlo a proyectos reales. Esto es un poco como si te explicaran a montar en bici con un manual y con un PowerPoint y no montarás nunca en bici. Pues claro, según te montas te vas al suelo. Entonces, básicamente pasa algo muy parecido con las competencias digitales. Es decir, que si no las aprendes aplicadas a un elemento concreto de tu función laboral, no tienen mucho valor. Esto, por ejemplo, el otro día tuvimos una discusión con la gente de IBM que están dando muchas facilidades aquí en España para aprender inteligencia artificial, pero son cursos genéricos, que valen para todo y no valen para nada.
Entonces, básicamente, eso es un poco las ideas. Francesco, te voy a pedir que vayas. Ya he terminado, sí. Vale. Bueno. Joaquín, please. Thank you. Hola, se me escucha, ¿verdad? Sí. Señoras y señores, compañeras y compañeros, pues en los últimos 2 días, ayer y hoy, ya hemos hablado mucho sobre los requisitos, sobre las necesidades, sobre la transformación digital, digitalización, un inicio de una nueva época, cambios culturales, etcétera. Bueno, todos son requisitos o todas son necesidades a los que tiene que responder un gobierno o un representante de intereses. Pero lo importante o el meollo de la cuestión es que la empresa tiene que cumplir con estos requisitos. En las empresas es donde tenemos que llevar a la práctica esas necesidades. Y bueno, voy a explicar esas transparencias porque están aquí en alemán y lo tengo que explicar. Vamos a hablar sobre la cualificación y la formación en la industria química. Bueno, vemos un puzzle y bueno, voy a hablar de piezas de un puzzle, así lo voy a llamar. En el medio hemos quitado una pieza que pone análisis de la necesidad de cualificación. A la izquierda, regulación a través de convenios colectivos o también la oferta de asesoramiento según los sectores. Bueno, y muchas piezas más. Hoy lo que quiero es ofrecer una idea de cómo llevar a cabo una transferencia de esas necesidades a la práctica empresarial. Empezamos con una hipótesis. ¿Por qué se necesita una cualificación? Bueno, pues todos formamos parte de la vida productiva y tenemos que cualificarnos. En la gráfica a la izquierda vemos la vida útil del conocimiento técnico. El Instituto de Formación Profesional de Alemania en el año 2013, bueno, son los últimos datos que tenemos, hizo un análisis, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, y llegó a la conclusión de que los conocimientos técnicos se reducen a la mitad después de 4 años y los conocimientos técnicos en tecnología de información, de inteligencia artificial se reduce ya a la mitad después de pocos meses. Es decir, la cualificación y el reciclaje ya anteriormente era necesario para poder ascender en el trabajo y muchos lo hicieron por esta razón. Y hoy en día necesitamos la cualificación para poder mantenerse, para poder seguir trabajando en un puesto de trabajo, para hacer frente a los cambios. Y lo vamos complementando por el proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Eso lo estuvimos hablando a lo largo de los próximos días y eso es de importancia crucial para todos. A la izquierda, abajo, pueden ver que la formación es una base para el trabajo, es así en Alemania, en España, etcétera. Y la formación es necesaria para poder trabajar en una empresa. Pero existen cualificaciones suplementarias, adicionales, que vemos en la barra gris, que igual pueden ser necesarias en una empresa para poder después ofrecer otro tipo de cualificación, pero que correrían a cargo de la empresa. Y eso lo llamamos el aprendizaje dentro del proceso productivo. Es la práctica diaria en la empresa, donde se adquieren capacidades profesionales dentro de la empresa. Pero al margen del trabajo tenemos una capacitación, una cualificación para llegar a un grado de maestro o incluso aspirar a una formación académica. Pero todo ello se basa en la formación profesional. Estamos en un contexto profesional.
Y un punto muy importante que muchas veces perdemos de vista es el siguiente. Lo estamos viviendo a diario. Al margen de nuestra profesión original nos cualificamos. Si nos da, por ejemplo, un nuevo móvil, un smartphone, un iPhone, lo que sea, y nos cualificamos. ¿Cómo nos cualificamos? Porque estamos aprendiendo nuevas funciones. No nos hace falta un proceso dirigido por la empresa de cualificación, sino lo hacemos por motivos propios, personales. Y eso es importante, nos tenemos que adaptar y de esta manera nos adaptamos. Y lo que podemos influir en la empresa, en la práctica diaria, es el aprendizaje a lo largo de la producción, del trabajo. Y esa es la flecha. Es decir, cómo podemos asumir todas las necesidades, todos los retos que se plantean en la empresa, cómo lo podemos sistematizar para que realmente sea útil para la empresa. En Alemania hemos iniciado una ofensiva para la cualificación. Tuvimos una estrategia nacional de cualificación y las partes sociales de la industria química llegaron a un convenio colectivo y en el centro vemos la parte del puzzle, la pieza del puzzle que se refiere a la ofensiva cualificativa de la industria química. Es un añadido a todo lo que hemos dicho hasta ahora. A la izquierda vemos la situación, el punto de partida. Es decir, si tenemos cualificaciones, si la empresa quiere reposicionarse, entonces tiene que saber hacia dónde quiere ir, qué necesita y qué informaciones y qué competencia necesita de aquí a 5 años más o menos. La empresa no lo sabe en un primer momento. Entonces publicamos un primer informe en el que se han elaborado ejemplos para la industria química, un benchmarking, diferentes grupos de cualificaciones, y con ese informe hemos querido ilustrar cuáles van a ser los retos de los próximos 3 o 4 años. No lo quiero explicar en detalle porque no es el tema de nuestro acto de hoy, pero es un punto de partida. Necesitamos saber qué se va a necesitar, pero también necesito la información sobre qué puntos y qué posibilidades de cualificación existen en las empresas. Y además necesitamos un análisis de cualificaciones. Es una herramienta que hemos desarrollado específicamente para las pymes. Bueno, las grandes empresas no lo necesitan. Tienen un departamento de personal o pueden desarrollarlo, pueden estudiarlo ellos mismos. Pero muchas veces las pymes carecen de ese instrumento para saber qué nivel de cualificación existe en la empresa. Bueno, con eso vuelvo a la transparencia anterior. No saben cuáles son las cualificaciones que existen, qué cualificaciones necesitan, etcétera. Y tienen que hacer una especie de balance. Por un lado, tengo que saber las necesidades y por el otro lo que tengo, o sea que la oferta, y a través de un acuerdo entre las partes sociales puedo llegar a una solución. Pero muchas veces las partes involucradas no saben cómo llevarlo a cabo, cómo implementarlo. Es muy fácil decirlo, pero en la empresa muchas veces no se sabe qué se puede hacer y se necesita un asesoramiento. Y eso lo vemos a la derecha, la pieza a la derecha, el asesoramiento sobre la cualificación. Y dentro de nuestra ofensiva participamos tanto el IMEM alemán y también empresas de asesoría independientes que participan en ese proceso. Y si las empresas no saben cómo hacerlo, entonces se pueden dirigir a mí, a mi persona o a nuestro sindicato para decir, sabemos que existe una necesidad formativa, pero no sabemos cómo hacerlo. A lo mejor tú nos puedes explicar lo que tenemos que hacer, cómo podemos llevar a la práctica estos programas formativos, qué necesitamos como capacidades. Y esa sería la tercera pieza. En la vida diaria de una empresa casi no se implementa, pero lo importante es la
comunicación en este momento. También lo hemos mencionado aquí. En las zonas rurales existe un gran desconocimiento y esas ideas, estas necesidades ni siquiera llegan a las empresas. Lo que decimos en alemán, hay que hacer el bien y hay que comunicarlo. Si queremos hacer algo, lo tenemos que trasladar, tenemos que comunicarlo. Y lo hemos hecho a través de una estrategia de comunicación y de esta manera queremos llegar a muchas pymes. Bueno, hasta aquí la estrategia. Ahora me gustaría explicarles un ejemplo práctico. Bueno, queremos saber qué se puede hacer en una empresa. Un acuerdo social entre nuestro sindicato y la empresa de Chemion. Chemion es una empresa química logística que existe desde el año 2001, tiene 1.000 empleados con una facturación anual de 100 millones de euros. Bueno, en esta empresa se planteó la cuestión de cómo prepararse para el futuro. ¿Qué hay que hacer para estar preparados, para asumir la transformación digital, digitalización, transformación tecnológica, etcétera? Y se conceptualizó. Es decir, se creó un proyecto con el lema Empleo 2020 y en el marco de este proyecto se enfocaron las medidas hacia la digitalización. Bueno, ya sabemos cuáles son los retos. El reto demográfico es un gran tema en Alemania porque existe un gran envejecimiento entre los especialistas. Es decir, la gente que tiene una gran experiencia profesional ya va envejeciendo y a través de las relaciones industriales se tienen que analizar, por ejemplo, la influencia de la tecnología en los procesos productivos. Este fue uno de los retos y en segundo lugar hubo que adaptar las condiciones de trabajo. Cualquier tecnología tiene influencia sobre las condiciones de trabajo, sobre el puesto de trabajo en concreto. Hoy en día el trabajo en el sector químico ha cambiado, o sea que no tiene nada que ver ya con hace 30 años. Yo me acuerdo, hace 30 años, pues registraba a mano el gramaje de una sustancia, etcétera. Bueno, hoy eso ya no existe, es decir, nos tenemos que adaptar a las nuevas necesidades. Y si alguien no lo hace, entonces ya pierde su puesto de trabajo o su capacidad para ocupar ese puesto de trabajo. Por lo tanto, es muy importante el reciclaje, la cualificación durante la vida profesional y a la vez tenemos que ofrecer una perspectiva a todos los empleados. No podemos perder a nadie en el camino hacia la transformación. Tenemos que saber qué significa personalmente para cada uno de los participantes. Bueno, este fue nuestro punto de partida. Ahora me gustaría presentarles algunos de los resultados. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados de ese proyecto después de año y medio? Tuvimos 4 elementos, bueno, algunos subelementos, pero en primer lugar creamos un círculo de mando. Bueno, eso suena como algo muy académico, no. Este círculo de mando se componía de la empresa, de los representantes de los trabajadores y de los empleados, bueno, digamos de la base de la empresa. Se organizaban reuniones periódicas para hablar sobre las consecuencias que tiene ese cambio para cada uno, para los puestos de trabajo, y se estableció una matriz para saber qué puesto de trabajo tiene que tener, qué cualificaciones, en qué momento. Bueno, eso se visualizó para saber qué requisitos existen en cada momento, en cada puesto de trabajo. Y cada uno sabía si tenía que adquirir esos conocimientos o no. Se organizaron entrevistas con los afectados para saber cómo seguir en ese proceso. Y por supuesto, todo ello tenía que ver con el personal, con la gestión de personal. Se dio una garantía de empleo, porque no hay nada peor que el miedo de perder el puesto de trabajo. Pero si
a alguien se le puede decir, no tienes que temer por tu puesto de trabajo, pero tienes que cualificarte y te vamos a acompañar en ese proceso. Vamos a decirte cuáles van a ser tus nuevos objetivos y cuáles son las ventajas que vas a tener gracias a esta formación. Entonces vas a cambiar algo, vas a cambiar tu perfil de trabajo, pero no vas a perder tu puesto de trabajo. Pero al mismo tiempo también estamos hablando de salud en el puesto de trabajo. A lo mejor la vida laboral se va a alargar, quién sabe, porque la situación demográfica apunta a ello. Pero la tecnología puede ser nuestra ayuda, nuestro soporte. La tecnología a veces crea resistencias. Muchos dicen, bueno, yo no lo quiero. En Alemania a veces se dice que es cuestión del diablo, no queremos esa tecnología. Pero bueno, la tecnología está aquí y no se va a ir, ha venido para quedarse. Y tenemos que seguir trabajando con esta tecnología. Por lo tanto, enfocamos nuestras medidas hacia la tecnología. Identificamos interfaces digitales y hemos llegado a la conclusión de que muchas veces ni siquiera existe una conexión Wi-Fi. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con Zoom, con una traducción también que se transmite vía Zoom y vía sistemas digitales. Bueno, en las empresas se han automatizado los procesos, etcétera. Y ahora, por ejemplo, los compañeros tienen miedo diciendo que ahora se van a automatizar y voy a perder mi puesto de trabajo. No es así. Pero si no puedes seguir trabajando en este puesto de trabajo, te vamos a cualificar para que puedas trabajar en otro puesto de trabajo. Y además tenemos la optimización de las interfaces, que es la llamada cadena de procesos. Tengo que saber qué interfaces existen y cómo puedo seguir manteniendo estas interfaces sin conflictos. Y por supuesto también implementamos nuevas tecnologías, dispositivos móviles, es decir, eliminando el papel para utilizar cada vez más el iPad en la empresa. Además hemos desarrollado una app para la empresa para cubrir varios procesos y para eliminar el papel de todo el proceso y pasar a un procesamiento digital. Y por supuesto la intranet es un punto clave en este sentido. Bueno, son palabras sueltas que estoy mencionando. No tengo tiempo para explicar cada uno de estos conceptos, pero me gustaría trasladarles 2 o 3 mensajes que a nosotros nos han parecido muy importantes. Bueno, desde el punto de vista académico se pueden hacer muchos análisis, se pueden presentar muchos ejemplos, muchos resultados, pero lo importante es llegar directamente a la empresa, contactar directamente con los implicados. La gente escucha mucho a través de los medios de comunicación, pero simplemente en la empresa pueden tener esta fe en los cambios, en la transformación. Por lo tanto, necesitamos los contactos directos, es decir, personas que trasladen esa información. Tenemos que crear confianza y también este placer de participar en medidas cualificativas. Si alguien pierde las ganas de participar en la cualificación, entonces no vamos a conseguir nada. Y bueno, mucha gente ya no quiere aprender nada porque ha tenido mala experiencia en el futuro. Tenemos que romper ese círculo vicioso. Tenemos que hablar con la gente, ofrecerles un asesoramiento, por ejemplo, para decirles: te voy a ayudar y te voy a ayudar para que adquieras esas cualificaciones. Vamos a ofrecer eventos o medidas, formaciones, cursillos con un ambiente más distendido. Bueno, eso es lo que he querido trasladarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, y disculpa por la premura de tiempo, pero ya nos come la hora. Una última... Sí, quería, bueno, además de felicitar a Joaquín por su exposición y sobre todo por la iniciativa, Sí, quería felicitarte por tu exposición, pero sobre todo por la iniciativa que nos has trasladado y pedirte cooperación, que haremos a través de Nuria, porque en este momento, a través de las medidas del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desde el SEPE, junto con la Fundae, que es la fundación tripartita de formación con las organizaciones sindicales y empresariales,
hemos hecho un diseño de una herramienta de detección de necesidades formativas que hay que aterrizar en la empresa y que se tiene que nutrir desde la empresa. La experiencia que tú nos trasladas es completamente para nosotros una buena práctica, porque hemos hecho un diseño en el que, sobre la base de un informe muy potente del Observatorio de las Ocupaciones, que existe en España, en el SEPE, pero con las comisiones paritarias sectoriales, con los centros de referencia nacional, que son los centros de formación especializados en familias profesionales, y con el catálogo de especialidades formativas, tenemos un círculo de identificación de necesidades formativas, pero necesitamos lo básico, que es la participación directa en la empresa. Y te quería preguntar si la figura que tú desarrollas, o que me imagino que otros compañeros, como asesor especializado en materia de cualificaciones, desde el sindicato o desde el ámbito, si es una figura, digamos, informal, o si tiene algún tipo de, digamos, de identificación. ¿Es formal o es informal? ¿Está reconocida, digamos, como tal, o es una parte de la acción sindical sin, vamos, con todo el valor, pero sin ese reconocimiento empresarial, o cómo está establecido? Bueno, en Alemania tenemos una estructura muy compleja también en las empresas. Y en todas las empresas, los sindicatos, o sea, que todas las empresas con representación sindical tienen sus enlaces sindicales. Y bueno, es un proyecto que estoy analizando con otro compañero, y nuestros enlaces sindicales se convierten en mentores para la cualificación. Es decir, en una empresa, bueno, la industria química es pionera en este sentido. Hemos creado un consejo organizador en este sentido. Muchos son afiliados al sindicato y se identifican a personas en la empresa que actúan como tutores en temas de cualificación, temas de digitalización, en este caso, por ejemplo, y se elaboran las necesidades, y esas personas son conocidas en la empresa. Sería una manera formal de implementarlo, pero yo creo que sería mejor contactar directamente y no crear tanto estructuras formales. Bueno, la estructura en sí es formal. Yo no sé cómo se puede estructurar esto en España, pero yo creo que existen posibilidades de encontrar una interfaz en la empresa para que el tema en cuestión pueda debatirse conjuntamente con la plantilla o con los afectados, porque muchas veces necesitamos más de una entrevista con una persona afectada para cambiar su punto de vista o su actitud. Y cuando hay mecanismos que están existiendo desde hace años, pues cuesta conseguir un cambio. Joaquín, a lo mejor puedes explicar que los enlaces sindicales lo hacen no como un trabajo extra, sino que forma parte de su trabajo. Bueno, para mí es algo que se sobreentiende, por eso no lo he dicho, porque los enlaces sindicales son trabajadores de la empresa normales, forman parte del sindicato, pero no es una función especial dentro de la empresa, sino que son trabajadores normales, y que al margen de su trabajo son los puntos de contacto para el sindicato, y a la vez se convierten en tutores para la cualificación. Bueno, no la hacen todos. Tiene que haber un interés por parte del enlace sindical por este tema, y si están dispuestos lo harán con mucho gusto. Representación sindical de delegados, pero que sería como una especie de delegado para la formación, digamos, por decirlo así, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ya no sé si tienes algo que añadir, Francesco. Pues lo dejamos aquí porque nada de tiempo. Tenemos otro foro, y por lo menos que os dé tiempo a expansionar un poco la cabeza. Bien, muchísimas gracias, y lamentamos todos los problemas que hemos tenido de tiempo, de presentaciones, y se nos ha ido hasta la luz. En fin, se han conjugado los astros, pero yo creo que ha sido muy fructífera la mesa. Muchas gracias a todos.